Listo. A ver, mi estimado, cuénteme cómo está su proyecto. Está con el micrófono apagado. Ahí, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo le va? Cuénteme. Ya, me he avanzado con he hecho algunas correcciones de acuerdo a lo que usted me indicó Ya. el día de la exposición. No sé si desea que le comparta, tal Sí, vez. póngale nomás, póngale para revisarle. Ya, ingeniero. Ahí está, ingeniero. Ok. A ver, usted dígame qué era lo que se había puesto para corregir, cuáles eran las observaciones. Ya, ya. Lo principal, el día de la exposición hicimos prácticamente todo el cambio, ingeniero. Ya se cambió totalmente todo el tema. Ya, el tema anterior que yo tenía era análisis de la calidad de la energía eléctrica en instalaciones eléctricas residenciales del sector Gatazo, Cantón Esmeraldas, año 2020. Ya. Ya, ahí con usted mismo y el ingeniero Plaza se decidió por este tema, propuestas de implementación de la energía eléctrica residencial en el sector Gatazo para el año 2021. Ya, instalaciones Ya, eléctricas. Propuesta de implementación técnica. Propuesta de implementación técnica. Ya. A ver, vamos viendo la parte del problema. Dice, la ciudad de Esmeraldas en los últimos años ha crecido de manera acelerada. Este crecimiento se lo puede evidenciar en los barrios residenciales como el sector Gatazo. Ya, el momento que usted está dando esa afirmación es porque usted tiene datos, ¿sí? Entonces ahí usted tiene que indicar esos datos. Para decir que en los últimos años ha crecido de manera acelerada, entonces usted tiene que decir en el año 2019 respecto del año 2018 la población incrementó un 5%, un 10%, ¿sí? Usted tiene que sustentar esto que usted está diciendo. ingeniero, cuando yo decía eso me refería a los datos que existen en la página de CENEL, ingeniero. A ver, no le entendí esa parte. ¿Cómo que en la tabla de Senel? No, digo, o sea, me refiero a que los datos los iba a sacar directamente del internet. Ya, no importa de dónde le obtenga los datos, pero usted aquí en el problema tiene que poner esa información. A eso me refiero. Sí, de no quedar solamente como palabras que el lector no sabe si será verdad o será mentira. Sí, ahí dice, es como que también pueda decir, la ciudad de Esmeraldas en los últimos años no ha crecido nada. Sí, usted dice que ha crecido de manera acelerada, yo digo que no ha crecido nada. ¿A cuál mismo creemos? Sí, entonces ahí es donde que entra la información. Ha crecido de manera acelerada, como lo muestra los datos, yo que sé, del último censo del año 2010, en el que ha crecido en los últimos 5 años, se ha incrementado en un 10%, un 15% o lo demás. ¿Sí? Entonces ahí lo que le falta es sustentar lo que usted está poniendo. Irá anotando, ¿verdad? Que yo aquí no tengo cómo corregirle. Sí, Irá anotando. Entonces, en esta parte que usted dice, la ciudad de Esmeraldas en los últimos años ha crecido. Y otra cosa, falta que indique de qué aspecto usted está hablando. Ha crecido en población, ha crecido en vivienda, ha crecido ¿en qué ha crecido?
de manera acelerada. Sí, ese es otro dato que todavía falta que usted aclare. Sí. Entonces, eh, mm, ya. ¿A qué se refiere en esta primera frase que ha crecido aceleradamente? ¿En el número de viviendas? En este caso, cuando yo puse acreción, me refería a la población, los moradores del sector, ingeniero. Y por ende, al crecer los moradores, entonces hay más demanda de carga. Ya, pero verá que usted inicia la frase diciendo la ciudad de Esmeraldas, no dice el sector Gatazo. Entonces ahí cámbiale. Si solamente quiere hablar del sector Gatazo, entonces ahí cámbiale. Póngale que ¿qué sería? Los habitantes del sector Gatazo en la ciudad de Esmeraldas, ¿sí? En los últimos años, en la ciudad de Esmeraldas, Los habitantes, del sector Gatazo, hasta ahí, ya. en la ciudad de Esmeraldas, o bueno, de la ciudad de Esmeraldas, en los últimos años ha crecido de manera acelerada. Ahí ya tiene sentido. Ya sé que está hablando de los habitantes y está hablando del sector Gatazo. Pero ahora esta de manera acelerada es lo que usted tiene que justificar con datos. ¿Sí? Entonces ahí póngale con rojo, póngale información que corrobore eso. Información y fuente. Información y fuente, póngale ahí. Entonces ahí es lo que tiene que poner de manera acelerada, como se puede observar en los datos del censo del INEC del año 2010, en el que se evidencia un crecimiento del 10%. ¿Sí? Entonces ahí me está poniendo la información y la fuente de dónde sacó esa información. Ingeniero, disculpe, ¿cómo me repite esa parte? Disculpe, ingeniero. Cuando me dijo sobre la información y fuente, ¿qué fue que me dijo? Ya, un ejemplo sería que tiene que decir, a ver, sigamos el texto. Dice, los habitantes del sector Gatazo de la ciudad de Esmeraldas en los últimos años ha crecido de manera acelerada. ¿Cómo lo demuestran las cifras del último censo del año 2010 realizado por el INEC, en el que se puede observar un crecimiento del 10, 15, 20%, no sé lo que haya sacado los resultados del INE, ¿sí? Entonces, cuando usted me complementa con eso, ya me está poniendo información y me está poniendo la fuente, ¿sí? Eso es lo que le falta en esta parte que usted está poniendo que ha crecido de manera acelerada. Sí, no hay que poner nomás así por poner, porque yo puedo decirle no ha crecido nada. ¿A cuál de los dos nos creen? ¿Sí? Ok, ingeniero. Ya, entonces ahí puede borrarle el resto del texto que ya no, veo que ya no tendría sentido. Eso que dice este crecimiento se lo puede evidenciar. Ya, listo. Entonces hasta ahí tienen una idea, ¿no es cierto? Que los habitantes han crecido, ¿sí? Ahora falta sustentar, Sí, bueno, eso está acá abajo. Dice, este incremento ocasiona que la necesidad básica, que la demanda sería, que la demanda de energía eléctrica, vamos directo al grano, no se dé vueltas. Este incremento ocasiona que la demanda de energía eléctrica en el sector Gatazo sea mayor. Ocasiona que la demanda de energía eléctrica en el sector Gatazo sea mayor. No sea de mayor demanda, sino sea, sea mayor. Eso. Ocasionando problemas relacionados principalmente por variación de voltaje. A ver, este incremento ocasiona que la demanda de energía eléctrica en el sector Gatazo sea mayor. Arriba dice ocasiona y acá abajo dice ocasionando. En la redacción no tiene que poner la misma palabra en el mismo párrafo dos veces.
Entonces búsquele un sinónimo, ¿sí? Este incremento ocasiona que la demanda de energía eléctrica en el sector Gatazo sea mayor. Lo que afecta directamente a los, ¿qué sería? A los elementos de distribución implementados en primera instancia, pongámoslo así, en primera instancia en el sector. ¿Qué quiero decir con eso? Usted sabe que hacen un barrio, ¿no es cierto? Va la empresa eléctrica, coloca sus postes, coloca sus líneas de distribución y coloca su transformador, ¿sí o no? El transformador, la empresa eléctrica no le coloca al límite, ¿sí? La empresa eléctrica ya prevé en su primera instalación, la empresa eléctrica ya prevé que va a haber un crecimiento. Entonces, digamos que, yo qué sé, inicialmente hay 20 viviendas, ¿sí? Entonces le pone un transformador, no que le vaya a soportar las 20 viviendas, le va a poner un transformador que Que soporte sobrepasa, ¿no? ¿Verdad? Que 40 de viviendas, más, exactamente, le va a poner un claro. transformador más potente. Ahora, lo que usted tiene que comprobar con el dato que dijo anteriormente, que ha crecido de manera acelerada, lo que tiene que usted comprobar en este segundo párrafo es que esa holgura que dejó inicialmente la empresa eléctrica ya ha sobrepasado, ¿sí? Entonces, por eso es que se presentan los problemas de variaciones de voltaje, de efectos transitorios y todo lo demás que está poniendo. No sé si ya quedó claro esa parte. Claro, o sea, casi similar a lo que usted me está diciendo en el primer párrafo, o sea, en este caso y justificar lo que estoy indicando en el segundo párrafo, que ha habido crecimiento en este sector, que es Gatazo. Claro, sí. Por ejemplo, en la información y fuente, lo que le falta en la parte primera es saber que ha crecido, digamos que ha crecido en 3 veces. Pongamos que ese es el resultado, ¿sí? Ha crecido 3 veces. Entonces, en el siguiente párrafo donde dice, este incremento ocasiona que la demanda de energía eléctrica en el sector Gatazo sea mayor, lo que afecta directamente a los elementos de distribución implementados en primera instancia en el sector, que al sobrepasar el doble de viviendas, está sobrepasando su potencia original. Sí, lo que ocasiona es que aquí tiene que, a ver, aquí tiene que empatar. Bueno, después usted se sienta tranquilamente y le redacta. Quiero que me entienda la idea. Coja un papel, un cuadernito aparte, esfero, lápiz o lo que tenga. Anote las ideas, ¿sí? Ahorita no le vamos a Ya, aquí redactar. está. Si me siento a redactar todos los anteproyectos y tesis con el estudiante, chuta, no termino nunca. ¿Sí? Entonces, lo que yo le doy son las ideas, ¿sí? Entonces, en el primer párrafo, usted ya debe ver en cuánto se incrementó la población, ¿sí? Pero con datos reales. En el siguiente, usted lo que hace referencia es que como el incremento, digamos que fue de 3 veces, ¿sí? Usted tiene que hacer hincapié de que la empresa eléctrica, si bien es cierto, en una primera instancia instala sus elementos para que soporte, digamos que el doble de la capacidad, ¿sí? Pero como ha crecido no solamente el doble, sino ha crecido el triple, entonces por esa razón es que se presentan estos problemas
cómo son la variación de voltaje, los transitorios, y póngale más, solamente ha puesto dos, póngale otros defectos más. Afecta directamente la distribución. Ahí también puede ponerle que produce bajos de picos o bajos de voltaje que afectan a los equipos eléctricos o electrónicos en las viviendas. ¿Sí? Solamente anótele, porque aquí está desordenado todo el texto. Tiene que usted sentarse bonitamente y redactarle bien. ¿Sí? Ahorita solamente Ya. anote ideas. ¿Sí? Sí, sí. Anote ideas y después ¿Y usted le cómo que va. algo más me dijo usted, ingeniero? Aparte de lo que produce los bajos de voltaje, algo más me dijo antes de eso. Verá que le falta lo principal. Falta establecer la relación. ¿Sí? Usted consulte en la empresa eléctrica y diga con cuánto de tolerancia instalan los transformadores. La empresa eléctrica le va a decir, ya, si la demanda es, yo qué sé, no sé en cuánto esté, pongamos una potencia, pongamos 100 kilovatios, pongamos, ¿sí? Si la demanda es de 100 kilovatios, nosotros ponemos un transformador de 200. No sé si me hago entender, ¿sí? Ese dato usted debe Ya, saber, ¿sí? Entonces, si la empresa eléctrica normalmente pone el doble de lo requerido, significa que si yo tengo 10 viviendas y se incrementó a 20 viviendas, no voy a tener ningún problema. El transformador me va a aguantar. Pero como usted ya tiene la información que está señalado en amarillo, usted ya tiene la información real en la que dice que los habitantes han crecido 3 veces más. O sea, no es solamente que se duplicó, sino que se triplicó. Entonces ahí usted concluye que el transformador, los elementos que implementó la empresa eléctrica para la distribución ya no son suficientes para ese sector. Y por esa razón se evidencian estos problemas. Variaciones de voltaje, bajos de voltaje, afectaciones en los artefactos de equipos eléctricos y electrónicos. ¿Qué más? Consulten el internet, hay muchas afectaciones en cuanto a cuando ya se satura el transformador de distribución. Véale qué afectaciones nomás presenta. Verá que usted antes de plantearse el problema, usted debió haber investigado bastante, consultado en teoría, consultado en la empresa eléctrica, consultado en la realidad. No es que solamente lanzo un tema y pongo lo que se me ocurre. No, usted debe haber revisado el internet, libros y todo lo demás para empaparse de todo ese tema y con toda esa información usted ir llenando este documento. ¿Sí? Entonces ahí usted vaya y vea qué pasa cuando mi transformador de distribución ya llegó a su capacidad máxima, cómo se afectan, ¿sí? La energía en las viviendas. Eso ya debe haber en el internet, deben haber libros, deben haber montón de literatura que hable de eso. Entonces, esa información, colóquela usted aquí. ese sería en el segundo párrafo. Claro. Ya, ingeniero. Ya, entonces en sí tendría que buscar para el segundo párrafo lo que es la sobrecarga. O sea, cuando hay una demanda, en este caso, que se duplica o triplica, validar cuánto sería la carga adecuada para este tipo de sector, cuando se duplica o triplica. Ya, pero verá que no ¿Qué está, no ocasiona? está desarrollando usted todavía la tesis, solamente está dando una introducción, está esquematizando el problema. Ahora sí, lo que necesito es que todo lo que usted diga esté alineado a su tema. Y su tema dice propuesta de implementación técnica, lo que me hace entender que usted quiere hacer referencia a que las instalaciones que tienen en este sector no están realizados de manera técnica. Ese ya es otro escenario, ¿sí? Entonces, no se confunda, tenga una sola idea clara y enfóquese en esa idea.
si bien es cierto lo que acabamos de decir del transformador, que cuando ya llega a su límite, ¿sí? Por el crecimiento de los habitantes, llega a su límite, entonces empiezan a evidenciarse ciertas afectaciones. Eso es debido Eso es debido a que el transformador ya llegó a su límite. Pero usted no es, su tema no es ver qué pasa cuando el transformador llega al límite. Su tema está enfocado a que la implementación que tienen en estas residencias del sector Gatazo no son hechas de manera técnica. Entonces hay un consumo mayor de la energía eléctrica. ¿Sí? Usted sabe, si coloca conductores más finos de lo normal, va a haber calentamiento en los conductores, pérdida de energía. Si no tiene las cajas de conexión, las terminales bien hechas y están flojas, pérdida de energía. ¿Sí? Entonces, una instalación no técnica me produce pérdidas de energía. Entonces, auméntele el crecimiento de la población y las malas instalaciones eléctricas en este sector, y ahí se incrementa mucho más el problema, ¿sí? Entonces usted aquí, de lo que veo, está enfocando dos cosas. La una, el incremento de los habitantes, y la otra, que las instalaciones que tienen en esas residencias no son hechas de manera técnica, ¿sí? Entonces, por Dios, y esto para todos los compañeros, no se desvíen de su objetivo central. Es fácil desviarse. Usted ya empezó a hablar bastante de lo del transformador y que del transformador y detengámonos un ratito. ¿Es del transformador que debemos hablar? No. Usted vaya al No, tema. Usted dice propuesta de implementación técnica. ¿Qué me quiere implementación. decir? Que entonces usted tiene el problema, es que las instalaciones que tienen en ese sector no están hechas de manera adecuada, de manera técnica. Y eso es lo que usted quiere dar solución. ¿Sí? Profesor, Sí, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Sí, Soy a dígame. Vega, ¿cómo le va? Buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Profesor, para comentar y ayudar un poquito sobre la idea que está hablando el compañero Beltrán, sobre la ciudadela, creo, de Gatazo. Ajá. Creo que ese es el tema, ¿no? Sí, sí, Ya, ese es. sobre los transformadores, ahí hay muchos transformadores, ahí no hay un transformador. Lo que es el Gatazo, si estamos hablando de algo real, si ahí la empresa eléctrica se maneja, o sea, es por cuadra y sector, y por manzana. Ya. Ya. De acuerdo a eso, ellos ponen, o sea, la capacidad de los transformadores a un futuro, ya, porque eso fue un plan vivienda que entregó el gobierno, ya. Pero eso ponen, o sea, calculando a un futuro porque se ha incrementado y se va, o sea, incrementando la población, o sea, en ese sector, en lo que se está hablando Gatazo. Ya. Pero ahí se maneja por manzana, en solar, o sea, por cuadra se manejan transformadores. Como usted Ya. puede se ha ido a inspeccionar ahí, durante como de Gatazo, como más de 7 transformadores ahí, adentro de Gatazo. Ya, Ya. Ok, listo, ¿escuchó? listo, Ya, gracias. Sí, sí, pero sí. se está hablando, pero se está hablando algo en real. No hay un transformador para toda la ciudadela. Ya, ahí hay o sea, por manzana y solar hay transformadores. a Ya, Vega, Ya. pero Vega, a así Vega. como están escuchando, Sí, sí, sí. como eso fue un plan vivienda, eso se entregó, o sea, ya las casas, ya hechas las instalaciones y todo. Pero la gente, como ha ido remodelando las casas, fueron diciendo instalaciones de energía, ya cada rato el inyector se vuela, que son las velas, ¿sí? Porque ha superado también la capacidad. Eso. Sí. Entonces, sí, es verdad. Gracias a la aclaración. Sí, estábamos haciendo solamente de manera general y para tener una idea nada más del transformador, pero valga la aclaración que hizo el compañero. Esa es la información, Beltrán, que usted debe tener. Es información para que usted esté sobre datos reales hablando en su proyecto de titulación. ¿Sí? Entonces, Y yo eh, le comento algo, o sea, dígame. yo la tengo clara la idea, o sea, yo tengo clara la idea, o sea, lo que está diciendo el compañero es muy aparte de lo que yo quiero hacer, o sea, en sí,
es el crecimiento y por el crecimiento es que hay este problema, ¿no? De que hay las variaciones. Y ahí es donde entra el tema mío, de la propuesta, ¿sí? Ya, pero váyale teniendo en claro las cosas. A ver, el compañero dice que la empresa eléctrica ha implementado por cuadra, sí, tomando en cuenta el crecimiento futuro, ¿sí? Entonces, sí está considerado un crecimiento. Entonces, vuelvo y repito, usted tiene que buscar la información de en cuánto ha crecido, ¿sí? En ese sector el número de habitantes. Si bien es cierto, la empresa eléctrica pone con un crecimiento futuro, pero tampoco es que va a tener estimado un incremento demasiado grande, ¿sí? Entonces, usted esa información es la que necesita. Entonces, por un lado, usted tiene que enfocarse a ese crecimiento, por una parte que me consume energía, ¿no es cierto? Y la otra de las modificaciones, como decía el compañero, modificaciones que han hecho a las viviendas y que no son nada técnicas, ¿sí? Lo que incrementa más las pérdidas de energía. Entonces, ¿qué sería? Esos dos hechos, esas dos realidades son las que hace que se vaya saturando el sistema de distribución y vaya presentando estos efectos que usted está describiendo ahí, ¿sí? Eso es lo que tiene que poner énfasis. Ahora, usted no va a hacer nada sobre el crecimiento, no puede hacer nada, eso no depende de usted. Usted lo que se va a centrar en su proyecto es de presentar una propuesta de una implementación técnica de las instalaciones eléctricas en este sector. Entonces, eso también es otro dato que usted ya de antemano debería ir teniendo, ¿sí? De que si es que usted logra que las residencias realicen una implementación técnica de la instalación eléctrica, ¿usted en cuánto estima que baje el consumo de la energía eléctrica? ¿Ya ha pensado en ese parámetro? Verá que ese va a ser un resultado de su proyecto. Entonces, esa información es la que usted necesita saber, ¿sí? Por favor, para los demás compañeros, necesitan leer bastante para plantear. No es solamente tener la idea y tener el tema, listo, ya con eso estoy, lleno el formato y aprobé. No, debe usted leer, tener información completa, ver exactamente qué información le va a servir y proyectarse hacia los resultados que va a obtener, ¿sí? Entonces, usted en su problema está planteando dos cosas que son reales: el incremento de habitantes y las malas implementaciones eléctricas. Ahora, en lo que es incremento de habitantes, usted no puede hacer nada, ¿sí? Nadie puede hacer nada. Pero si usted emplea o pone a consideración una propuesta técnica de implementación eléctrica, de pronto mejorará el consumo será más eficiente. Pero ahí viene lo importante: ¿en cuánto ayudará su propuesta a disminuir el consumo de energía eléctrica? Si es que va a ser todo un trabajo para nomás de que se disminuya un poquito, como que ha hecho un trabajo en vano, sí, porque de pronto no fue ese el motivo real de los fallos que se están presentando, o no es una solución a ese problema. Sí, eso también usted debe proyectarse para que no se sorprenda a futuro de decir, más del trabajo que hice para determinar que solamente haciendo una buena instalación estoy ahorrándome, yo que sé, un 1% de toda la pérdida de energía que se produce. Por poner ejemplos, ¿no? Solamente estoy hablando de manera Profesor, general. Dígame. es que el consumo de una vivienda, o sea, depende de cómo esté la instalación interna del domicilio. ¿Me Claro, explico? sí. Eso es lo que está apuntando Si el usted compañero. tiene, si usted tiene una instalación paupérrima, una instalación mal hecha, si, y podemos decir el medidor es 220 y usted ocupa solamente una línea del medidor, con esa misma línea, o sea, pone el congelador, nevera, lavadora, con esa misma línea los focos, toma corriente, por ende que así mismo va a haber, o sea, demasiado consumo tan solo en esa línea. Ujú. Pero si usted hace toda una instalación
Pero independizada, Miguel, ocupa el Miguel, 220, Miguel, Miguel, independiza el Miguel. No, amperaje, a ver, Miguel, va a me haber está buen diciendo consumo que ese no es mi tema. Miguel, ese y no es así mi mismo va a tema. pagar menos. Miguel, estás mal, Miguel, ese no es mi tema. Ese no es mi tema. No, Pero, pero sí o sea, te justifica. estoy No, no, está escuchando, bien. Está bien o sea, lo que lo estoy que dice escuchando yo Miguel. creo que debe también, o sea, levantar todo eso, compañero Beltrán, Sí, sí, es porque, o verdad. sea, te se trata el tema. Es verdad, porque verá, yo me baso en lo que usted está poniendo como problemas, Beltrán. Usted como problemas está poniendo las variaciones de voltaje, ¿sí? Los bajos de voltaje y todo lo demás. Eso está poniendo usted como problema, ¿sí o no? Ahora, Así, Miguel, sí. lo que dice el Pero, compañero es verdad. Si las instalaciones no son técnicas y están colgados, ¿sí? Independientemente de la capacidad que tengan, que pueda que tengan buena capacidad, pero si todos se cuelgan de una sola, se va a ver afectado. Va a ser la razón de por qué presentan estos problemas que usted está describiendo. ¿Sí? Entonces sí tiene también que ver ese hecho, que si en ese sector ya tienen la distribución de dos fases, que estén balanceadas las cargas. Sí va a tener efecto eso en lo que usted está poniendo como problemas. ¿Sí? Vuelvo y repito, yo me baso en los problemas que usted está presentando y sobre los cuales usted tiene que ver por qué se producen esos problemas para que usted pueda dar solución. Entonces, si es factible que Es que eso que para dice el hacer eso tiene que compañero, levantar una información técnica, compañero o sea, Beltrán, tiene que levantar una información técnica en general, hablando en la realidad, porque eso en Catazo, como te digo, fue un plan vivienda. Y recuerda, si cuando hubo ese plan vivienda, no salían las cocinas de inducción. Ya, eso de la cocina de inducción fue nomás de ahora en el gobierno del Correa. Ahora último, cuando él salió. Ya, ya, todo eso tú tienes que analizar. Ya, entonces, ¿por qué ahora hay problemática en la alza de factura? Porque tiene instalaciones mal hechas, o sea, y eso es lo que a veces el usuario no sabe. Si el mejor es el 220, si tienes que utilizar también instalación interna, ocupar el 220, independizar la instalación interna bien hecha. Y así mismo va a haber equilibrar la fase, que tenga un buen amperaje y así mismo vas a tener un buen consumo. Sí, tienes que levantar información técnica real. ok, listo. Entonces ahí para que tenga elementos y vaya redactando y aclarando un poco más la parte del problema. Déjeme ver los otros puntos. el objetivo general. Sí, y los específicos, póngale, ya. Sí. Aquí está. Una propuesta dice, primero dice que va a realizar un diagnóstico aleatorio en las viviendas del sector Gatazo para conocer las afectaciones resultantes por la variación de No, voltaje aquí y está los efectos el objetivo transitorios. general. Ingeniero, Sí, sí, este aquí es el objetivo general. sí, no, no, lo que pasa es que si usted va cumpliendo los objetivos específicos, cuando termina de cumplir los objetivos específicos, usted ya cumplió con el objetivo general. Entonces estoy yo analizando los específicos, estoy viendo qué es lo que paso a paso usted va a ir haciendo para llegar a cumplir con el objetivo general. ¿Sí? Entonces dice primero que usted va a realizar un diagnóstico de las viviendas para conocer las afectaciones por la variación de voltaje y los efectos transitorios. Ojo, usted está haciendo un análisis de afectaciones por variación de voltaje. Entonces, primero, usted ya da por hecho que existe una variación de voltaje, ¿sí? Y da por hecho que usted lo que va a hacer es conocer cómo afectan estas variaciones, ¿sí? En estas viviendas. No va a determinar la causa, sino va a ver de qué manera afecta. Son dos cosas diferentes. Por favor, todo tiene que estar Entonces está mal, relacionado, ¿sí? Bueno, ahorita entonces está mal, eso es lo que le esa entiendo. parte. Vámosle revisando para ver qué mismo es lo que usted quiere hacer, ¿sí? Entonces, en la primera solamente usted quiere conocer las afectaciones por la variación de voltaje. Luego dice,
definir los fundamentos teóricos para el análisis de carga, para evaluar posibles soluciones que permitan mejorar el servicio eléctrico. Entonces ahora usted, bueno, por una parte, usted quería conocer cómo afecta las variaciones de voltaje y ahora quiere mejorar el servicio eléctrico. Verá que usted no es la empresa eléctrica es la que mejora el servicio eléctrico, ¿sí? Solamente hasta aquí, ninguno de los dos objetivos tiene relación con el tema. ¿Sí? No se desvíen, por favor, es facilito que ustedes se pierdan. Tienen una idea, plantean otra y hacen otra. Eso es lo que estoy viendo que ustedes están complicando. No, tiene que mantenerse el mismo objetivo, no se cambien de carril, no se cambien de vía, ¿sí? Mantengan la misma vía. Si mi vía es una propuesta de implementación técnica, ¿qué es lo que yo entiendo? Que voy a tratar de que mejoren las instalaciones, como decía el compañero, son las instalaciones eléctricas internas en las residencias las que están mal hechas. Entonces usted lo que quiere es hacer o proponer o lanzar una propuesta de cómo deberían implementar de manera técnica esas instalaciones eléctricas. Entonces eso no tiene nada que ver con conocer las afectaciones de la variación de voltaje, sino más bien lo que me interesaría saber es cómo tienen la instalación eléctrica en esas viviendas. Ya, pero ingeniero, ese es el punto del objetivo específico, eso es lo que trato de indicar, lo que lo que acabo de decir ahorita. Por eso digo, definir los fundamentos teóricos para el análisis de carga, en este caso, validar el por qué es los bajones de energía. En este caso, está el ejemplo que dijo el compañero Aveiga, que de una sola línea ponen, por ejemplo, la refri, congelador, cocinas eléctricas, lavadoras, secadoras. Entonces, esa es la parte que quiero definir y hacer notar, ¿ya? Ya, pero lo anterior no tiene nada que ver. O sea, a ver, vamos por partes entonces, ¿ya? El primer objetivo entonces de usted sería de ir a hacer un levantamiento de las condiciones de las instalaciones eléctricas del sector Gatazo. Sí, entonces, si yo hago un levantamiento de las instalaciones, de las condiciones de las instalaciones eléctricas, yo voy a tener unos resultados que podrían ser: no utilizan el calibre de conductor adecuado, no utilizan protecciones, los breakers adecuados, ni siquiera utilizan tableros. No sé si, la verdad no conozco el sector, no podría decirle cómo es, pero digamos que se conectan el cable y del cable se derivan todos, ni siquiera tienen un tablero. Es una instalación mal hecha, ¿sí? Entonces, esos resultados son los que usted va a tener si usted hace un levantamiento, ¿sí?, de esta información. Sí, entonces, alineándome a lo que yo quiero hacer, que es hablar sobre las instalaciones, entonces mi primer paso es hacer un levantamiento de información. Listo, ahí ya tengo resultados. Con ese levantamiento de información, ¿sí?, el siguiente paso sería no definir fundamentos teóricos, eso está malísimo, ¿sí? Ya la teoría existe desde hace años, no nos vamos a inventar el agua tibia. Pero si yo ya sé que las instalaciones están mal, ¿qué podría ser lo siguiente? A ver, ya sé que utilizan cables inadecuados, que no utilizan tableros de distribución, que no utilizan las protecciones. Hacen demasiada sobrecarga en una sola línea, no la distribuyen bien. Ya, con esos antecedentes, entonces el siguiente objetivo específico sería de ver las afectaciones que producen. Anótele como idea, ¿sí? Afectaciones que producen son ideas, sí. este
tipo de malas instalaciones. Anótele como idea nada más. Sí, Sí, sí. ya. Entonces, ya sé que hay una mala instalación. Ahora, hay que determinar las afectaciones que producen estas malas instalaciones. ¿Cuáles serían las afectaciones? Allá, recalentamiento de los conductores, que por una parte le pone en riesgo a la vivienda y por otra aumenta el consumo eléctrico, ¿sí o no? ¿Ya? Esos serían los resultados, ¿verdad? O sea, yo estoy aquí poniendo el objetivo y de una vez viendo qué resultados voy a obtener para ganar tiempo, ¿sí? Ya, entonces tenemos el levantamiento, determinación de las afectaciones, ponga. Determinar las afectaciones, póngale ahí. Al inicio póngale determinar. El verbo, no, arriba, arriba. Al inicio, en el punto. Antes de que se olvide. Ahí ponga determinar las. Determinar las, ya, afectaciones. El verbo está interesante, ya. Entonces, una vez que usted hizo el levantamiento, ahora sí ya puede determinar las afectaciones. A ver, se me va a cortar la sesión, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar para continuar, por favor. Bien. ¿Y usted, mi estimada Jocelyn, ya tiene tema? ¿O todavía está en búsqueda de? Hola. Sí, siga nomás. Ya le voy a compartir. Ya, entonces, Ya. Estamos aquí en determinar las afectaciones que producen este tipo de ya. malas Ok, listo. Entonces vamosle viendo la secuencia lógica que deben tener. Sí, primero entonces hacemos un levantamiento para ver cómo están las instalaciones. Ya vemos que están malas, digamos. El segundo, determinamos las afectaciones que estas malas instalaciones van a producir. Listo. Ya vamos a tener la parte de riesgo para el interior de la vivienda, de pronto daños en los aparatos eléctricos y por supuesto la pérdida de energía eléctrica, lo que en muchos casos, como decía el compañero, va a incrementar la tarifa de pago, ¿sí? Ya, esas van a ser las afectaciones. Entonces, ya tiene usted el levantamiento, tiene las afectaciones, ¿qué le faltaría hacer? Ya. Eh, establecer, como ya usted va a hacer un levantamiento, ¿no es cierto?, de las instalaciones eléctricas del sector, usted va a establecer una instalación tipo, establecer una instalación tipo. ¿Qué quiero decir con eso? Usted ya se hizo un recorrido en las residencias, ¿no es cierto?, del sector, y ya pudo Sí, constatar, usted ya constata de que tienen, yo que sé, una nevera, la carga, ¿no? Una nevera, dos televisores, por poner un ejemplo, dos dormitorios, ¿sí? Y que la mayoría son de ese tipo. Entonces, usted va a establecer una instalación tipo para una vivienda tipo. No sé si me hago entender en esa sí, parte. sí. ¿Ya? Sí, sí, sí lo estoy entendiendo, ingeniero. Ya.
Listo. Perfil Entonces, nivel. tanto ¿qué sería? En carga y en distribución, ¿no? Distribución, a lo que me refiero, tienen 2 cuartos, un baño, una cocina, una sala, un comedor, o de pronto, si la mayoría son planta baja o son de 2 pisos, no sé, usted va a determinar una instalación tipo, ¿sí? Una casa tipo. Ya, sí, estoy poniendo los apuntes así me aparece, como Ya, referencia. entonces ahí cámbiale, donde dice establecer una instalación, no sería instalación, sino una residencia tipo en el sector, una residencia tipo en el sector, ¿cómo llamaba el sector? Gatazo. Como dijo el compañero que era un plan de vivienda, entonces creo que la mayoría de viviendas van a ser iguales, ¿sí? Eso le va a facilitar su trabajo. Ingeniero, Establecer. ahí las casas son estándar, ahí son estándar. Son pocas las casas que han ido cambiando. O sea, Ya, pero esas que han cambiado tiene que tomar datos, ¿verdad? Para ver las instalaciones eléctricas, ¿sí? Entonces, como dice que son pocas, usted va a coger la residencia tipo, la de la mayoría, ¿sí? Y a ya. esa residencia, ahora sí, el siguiente objetivo, ahí sí sería eh, elaborar la propuesta de instalación, ¿qué sería? Técnica, para una residencia tipo en el sector Gatazo. ¿Sí? Ya, y de pronto uno de los objetivos principales, luego de que usted ya elabora la propuesta, sería la presentación de esta propuesta en el sector. Eso sería lo interesante, de no, ¿para qué sirve? Si este trabajo no va a ser conocido por los moradores del sector, entonces ¿para qué está haciendo el trabajo? ¿Sí o no? Ya, ingeniero, en esa parte quería tocarle, o sea, algo quería decirle, porque cuando hice la exposición, usted algo lo comentó. Como usted sabe la situación, y lo que sí pensé en esa parte, presentación, en este caso los moradores, en este caso solamente sería unos cuantos ingenieros, más o menos, por ejemplo, podría ser de cada manzana, digamos, una persona. Ya, pero verá, vamos un ratito. La presentación no solamente quiere decir que usted va en persona y les dice. Una presentación también puede ser un folleto, puede ser una hoja explicativa, puede ser un video, ¿sí? O sea, ahí es donde entra, y usted ha de ver un capítulo que dice propuesta tecnológica. Hay un capítulo en el que usted propone cómo va a hacer cada uno de estos objetivos. Entonces, la presentación de su trabajo no necesariamente tiene que ser presencial. Ahorita que está de moda el Zoom, también puede ser por Zoom. Puede ser un críptico, ¿sí? Un folleto, un video. Entonces hay maneras de presentar esta información a los moradores del sector Gatazo. Ya. Entonces, recapitulando, ahora sí, estos objetivos que acabamos de poner, yo veo que tienen secuencia lógica, ¿sí o no? No, sí, está muy bien, ingeniero. Tienen Está secuencia mejor. lógica y están enfocados a su tema, que es hablar de las instalaciones en el interior de las residencias. ¿Sí? Entonces, modifique el problema. El problema, usted hablaba de otras cosas, ¿sí? Entonces, modifique el problema. La recomendación que le puedo dar. Ahorita, los objetivos ya están más claros, ¿sí? Están con secuencia lógica, como le digo, y están en función del tema, que es lo que interesa. Este último punto que hicimos ahorita, ingeniero, yo lo tengo así, redactar soluciones cualitativas en los problemas que afectan la calidad de la energía. No, porque ahí usted está hablando clarito, dice
la calidad de la energía. Su trabajo no, el objeto de estudio de su trabajo no es la calidad de la energía. El objeto de estudio de su trabajo son las instalaciones eléctricas en las residencias del sector Gatazo. Eso, por favor, no se cambien de objeto de estudio. En ningún momento en su tema, su objeto de estudio es la calidad de la energía. En ningún momento. ¿Sí? Ok, ingeniero. Ya, entonces vámosle. Bueno, usted ya tiene ya un poco más clara la película con los objetos, ya sabe que tiene que Sí, modificar la parte del problema, el alcance, sí. el alcance, Tengo que, definir en el alcance, por ejemplo, usted ya debe tener una información de cuántas viviendas hay en el sector, ¿no es cierto? A ver, déjeme ingeniero, y leer. si lee mi alcance para ver qué le parece. A ver, A vamos viendo, ver, póngale para leer. aquí está, ingeniero. Dice, en el presente anteproyecto se realizará una propuesta de implementación técnica para las instalaciones eléctricas ya. No es para el presente anteproyecto, es para el presente proyecto. Usted ya tiene que hablar de su proyecto como el proyecto de titulación. Yo sé que este documento es del anteproyecto, pero este alcance no es para el anteproyecto, este alcance es para el proyecto en general, ¿sí? Ya, en el presente proyecto se realizará una propuesta de implementación, para lo cual se realizará un estudio con sustentación en información técnica de energía eléctrica, los resultados cualitativos de las estructuras de tipos cableados acometidas que tienen las viviendas del Gatazo dan paso a una referencia técnica para proponer ajustes a los parámetros de adquisición de instalaciones residenciales propuestas de 110 y 220 establecidas en la regulación vigente. No, eso no tiene nada que ver con alcance, eso no es alcance. A ver, regresémonos a los objetivos específicos. Ya, el primero dice hacer un levantamiento de información. En alcance, usted tiene que decir que se realizará el análisis de las instalaciones eléctricas al 80%, al 70%, al 90% o al 100% de las residencias del sector Gatazo. Eso es un alcance. ¿Sí? Usted tiene que poner a qué porcentaje de residencias usted va a hacer el levantamiento de información. En este caso, se planteará la idea al 100%, ingeniero, ¿no? Claro, lo ideal es el 100%, pero no creo Claro. que tenga los recursos ni todo eso para hacer, no, eso ya depende de usted. Por eso se llama alcance, ¿sí? El alcance lo pone la persona que está haciendo la investigación. No es una camisa de fuerza. Usted se pone, pero el momento que usted se ponga, si usted dice el 80%, tiene que hacer al 80%, ¿sí? No es camisa de fuerza, pero tiene que cumplir. Ahora, si es que tiene el dato de cuántas viviendas hay en el sector, sería mejor. Digamos que hay 100 viviendas. Entonces, en este proyecto se realizará un levantamiento de información de las instalaciones eléctricas a 80 viviendas, a 90 viviendas, a 60 viviendas. ¿Sí? Si usted sabe el número de viviendas, es mejor. ¿Ya? Ya. Vamos al objetivo, a los objetivos específicos. Regrésese, por favor. Ya. Determinar las afectaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el alcance? Regresemos al alcance. Determinar. Ya, entonces ahora en alcance, el otro punto que hace referencia al otro objetivo específico es las afectaciones, póngale,
no como puntos. Eso tiene que ser bien redactado en No, palabras. dije, ¿Sí? no, ese de ahí es como para yo Ah, guiarme ya. y hacer la corrección, nada más. Ok, Sí, sí. listo. Ya. Las afectaciones se realizarán en función de los siguientes aspectos. Uno, seguridad en las residencias. No se confundirá con la numeración, ¿verdad? Seguridad en las residencias. La otra, ¿qué podría ser? Seguridad, daños en equipos eléctricos y electrónicos. Tres, pérdida de energía. Y esto, bueno, ya va relacionado con que sería, ¿qué sería? Lo del pago de la energía. Quiero hacer referencia al costo, que si tengo bastantes pérdidas voy a pagar más. Consumo, consumo de energía. Póngale ahí, como cuarto punto, consumo de energía. ¿Sí? Eso es alcance. Entonces, usted cuando va a ir a hacer el levantamiento, ¿sí? Usted debe tomar información en estos cuatro aspectos, ¿sí? Verá que para ir a hacer el levantamiento tiene que hacer una encuesta, una hoja de datos, un checklist, alguna vaina tiene que hacer para ir. No es que va cuando quiera y se pone a conversar y cómo está. No, no, no. Tiene que preparar su visita, tiene que ir con un documento enfocado en estos cuatro aspectos. Seguridad en la residencia, daños en equipos eléctricos y electrónicos, pérdida de energía, consumo de energía. ¿Sí? Entonces, en esos cuatro aspectos, usted va a determinar las afectaciones que produce esas malas instalaciones eléctricas. Eso es alcance. ¿Sí? Ya, listo. Esto de establecer una residencia tipo también es el alcance. Alcance del. Vamos al alcance nuevamente. Ya, ahí póngale. Debido a que es un plan de vivienda, a que el sector gatazo sería, ¿sí? Sí. Es un plan de vivienda y la mayoría de estas son estándar. Entonces se utilizará una vivienda tipo para la propuesta de una instalación técnica. Eléctrica técnica, ¿no? O de manera técnica, póngale. De manera técnica. De manera técnica. Ajá. Está bien. No, no, estaba bien. Al final, póngale, de manera técnica. Ya, ¿qué más? Vamos a, ¿qué otro objetivo específico estaba? Estamos en elaborar una propuesta de instalación técnica para una residencia Ya, tipo en el sector ya. Entonces, Gatazo. nos falta la presentación, ¿no es cierto? Entonces, Sí. listo. ¿Cuál va a ser el alcance? El alcance sería socializar al 100% de habitantes del sector, ¿no es cierto? Pero póngase usted ahí un porcentaje. Eso sería lo ideal, que todos los del sector tengan esta información de cómo debe hacer, de cómo debe estar hecha una instalación eléctrica técnica. ¿Sí? Entonces póngale, Ingeniero, en ese socializar, sector, por lo menos póngale, socializar por ujú, lo menos al 70%
Ya, al 70%. Si socializa a más, mucho mejor, pero no puede socializar a menos, ¿sí? Eso es lo que se llama alcance. Yo no sé qué... Ese es un apunte mío, ingeniero, nomás. Ya, ok. Acordarás nomás. Sí. Ya. Eso es alcance dentro del proyecto de titulación. Todo lo que tenía ahí escrito son solo palabras y palabras y palabras. Entonces ya ves. Ya acabó ya el alcance. Vamos Sí, viendo qué más tiene. ya. Ahí tengo, bueno, esto aquí lo voy a borrar porque no le gustó a usted. Ah, no. ¿Quiere seguir leyéndolo lo de acá, ingeniero, o lo borro nomás? No lo quiere leer. No, borra, nomás ya sé que no tiene... ¿Tiene algo de lo que acabamos de poner? No, Ya, pues entonces, ¿para qué no, vamos a no. estar leyendo? Ya. Justificación, sí, no. Creo que no. O sea, todavía no lo tengo claro, ese ahí, ingeniero. A ver, O sea, eso ya, digamos, la eso que está justificación. escrito Ya, la justificación de un proyecto es... a ver, es la propaganda, véalo de esta manera, es la propaganda que usted va a hacer a su proyecto. Si a usted le dijeran, tiene la opción de hacer una publicidad en la televisión respecto de su proyecto, ¿qué diría de su proyecto? Ya, la propuesta de implementación hará que los moradores bajen sus tarifas de consumo eléctrico, mejoren la seguridad en sus viviendas, yo qué sé, que sus equipos eléctricos y electrónicos no sufran daños. Por eso es importante este proyecto. Sí, es la propaganda que usted dice por qué tiene que hacerse su proyecto, sí, y por qué es mejor que otras cosas, o si es que hay otro, sí. Mi proyecto es mejor porque el mío brinda tales cosas versus otras cosas que están proponiendo otros. Sí, es como hacerle propaganda. Véanlo de esa manera y van a ver que va a ser más fácil para ustedes. Sí, esa es la justificación. Bueno, ahí está mintiendo, ¿no? ¿Ve? Como todo político está usted. Ya. Ya. Porque las variaciones de voltaje no van a depender solamente de su instalación interna de la vivienda. Yo puedo tener una buena instalación eléctrica, pero ¿qué tal si al lado tengo yo un taller, tengo yo, como decía el compañero, saturada una sola fase, mi transformador ya llega al límite? Entonces, yo no puedo decir que implementando una instalación técnica en mi interior, yo no voy a sufrir de variaciones. No, eso ya es demagogia, ¿ve? Está practicando para político usted. Lo que sí puede garantizar es que la seguridad en el interior de su vivienda. ¿Por qué? Porque los calibres de los conductores van a ser los adecuados, ¿sí? Porque yo qué sé, los aislamientos de los conductores van a ser los adecuados. No sé si han visto, pero hay unas instalaciones en las que compran el cable gemelo, el blanquito, ni siquiera el de protección, sino el blanquito, el de las extensiones. Y con eso se ponen a hacer la instalación eléctrica en las viviendas. Entonces, vea, ese es un peligro, es un riesgo. ¿Sí? Eso sí puede usted garantizar con su proyecto, de que va a incrementar la seguridad en su vivienda. Eso sí puede garantizar. Las variaciones no, las variaciones van a seguir teniendo. Protección al domicilio, una puesta a tierra también. Esa casa tampoco no tienen puesta a tierra, no tienen los breques adecuados. Eso va a determinar en el levantamiento. Claro, Sí, eso va a ya en el determinar en el informe. levantamiento. Entonces eso también. Entonces la seguridad está bien, está Mire bien cómo puesto también ahí. trabaja la empresa eléctrica.
o sea, la empresa eléctrica, pongamos el transformador, lleva también su protección, ya. Aparte del inyector, o sea, aparte tiene su puesta a tierra, ¿sí? Lleva también su vela, aparte de ese el preensamblado, también le ponen los fusibles. Por eso que a veces hay abonados o usuarios a veces que se le va el fusible arriba, ¿sí? Porque hay exceso de consumo. Entonces, o sea, la empresa eléctrica maneja también, o sea, el fusible por amperaje. Entonces le ponen, pongamos de 40, se revienta el 40, tiene que poner un superior a ese, porque el cliente ya ha superado los 40 amperios, entonces le pone de 60 o de 50 amperios. Entonces, esas son las protecciones que maneja la empresa eléctrica. Ya, ok. Asimismo, también el usuario también tiene que, en la parte interna, manejar también sus protecciones para que lo electrodoméstico no se le queme, como puede ser buena puesta a tierra, con una varilla de cobre, si los breques con su buenos amperajes también, porque hay gente que le pone una casita con un breque de 30, 40 amperios. ¿Cuándo la protege eso? Nunca, pues. Claro, así es. Sí, entonces, Ujú. la parte de seguridad, Eso, eso sí es algo real que usted está, que No, usted sí es verdad está, eso. en lo que usted está aportando, ¿sí? claro, eso debe tener muy en cuenta, compañero Beltrán. Ya, Gracias bueno, por la información. entonces ya sabe, ¿no? Ya Sí. sabe qué es lo que hay que poner en justificación. Véale como que le toca hacer la propaganda de su proyecto, en otras palabras, ¿sí? Entonces póngale, ya, Claro. la implementación de esta propuesta va a mejorar en esto, va a hacer que esto no suceda, va a hacer que esto sea más seguro, va a hacer que lo de, como si fuera político, ¿sí? Pero con cosas reales, no mentiras. Ya. Ya, Sígale a los siguientes puntos para avanzar con los otros compañeros también. el contexto tengo. Contexto, ya. Vamos entonces, el contexto dice en los países desarrollados estos sistemas. ¿Cuáles sistemas? Póngale, en los sistemas desarrollados, las instalaciones eléctricas residenciales, ¿sí? Nunca se olvide de su objeto de estudio. Su objeto de estudio son las instalaciones eléctricas residenciales. Entonces, de eso tiene que hablar, ¿sí? Mm, Estos sistemas avanzan paulatinamente conforme la tecnología. ¿De qué manera avanzan? No, estoy leyendo lo que usted tiene. ya. ¿De qué manera avanzan? Hágame entender eso. A ver. Más bien póngale que en los países desarrollados hay un cumplimiento estricto de las normas que rigen las instalaciones eléctricas residenciales. De las normas. De las normas que rigen las instalaciones eléctricas residenciales. Ya está, las instalaciones. Haciendo que su consumo sea eficiente. Bueno, ahí puede, póngale puntos suspensivos, ya, esa es la idea central, usted ahí mejore lo que sea, ya. Eso es en países desarrollados, ¿sí? Ahora vamos, en la región, no sé qué tiene más abajo, déjeme leer. Sería desde aquí. Ya, antes de ir al Ecuador yo pasaría por la región, ¿sí? En Latinoamérica no es muy riguroso, no sé, eso tiene que consultar, por Dios, no es que yo le digo lo que tiene que poner, yo le estoy dando ideas, pero usted tiene que corroborar esa información, ¿sí? Vamos por la región, póngale, en Latinoamérica no es tan, si ya puso que en los países desarrollados es estricto la implementación, en Latinoamérica
Yo qué sé, verá que eso tiene que corroborar. En Latinoamérica, de pronto, no sea tan estricto la implementación de las normas. El control, póngale, no sea tan estricto, regrésese sin borrar, sin borrar, sin borrar, sin borrar. Ya, en Latinoamérica no es tan estricto el control. Tan estricto. Bueno, ya tenía, bórrale hasta estricto. El control de la implementación. El control de. Ya, de la. Ahí sí al final. De la implementación. De las instalaciones eléctricas residenciales bajo las normativas establecidas. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que en Latinoamérica, y es más, el Ecuador también tiene la normativa. Una cosa es que exista la normativa y otra cosa es que haya el control para ver si se cumple con la normativa. Nosotros tenemos la normativa, sí. Lo que no tenemos es el control. ¿Usted ha visto que alguien va a su casa a hacer inspección del sistema eléctrico y que le sancionen por tener mal el sistema eléctrico? No, no es cierto. Entonces, tenemos la normativa, pero no tenemos el control. O sea, lo mismo que nada, ¿no? Y eso creo que es general en Latinoamérica. Por favor, ese dato consulte, corrobore, ¿sí? Y ahí sí aterrizamos en el Ecuador. Tiene que consultar y complementar, ¿no? Porque está dos liñitas nomás. Tiene que ponerle más texto. Verán que les estoy dando solamente líneas generales. ¿Ya? Entonces ahora sí vamos al Ecuador. Ahí sí póngale. En el Ecuador. El control es casi nulo. Bueno, eso también es un dato que tiene que consultar, ¿no? En el Ecuador no hay control, póngale. O es casi nulo. Cualquiera de las dos. Eso tiene que corroborar. Respecto a la implementación de las instalaciones eléctricas residenciales bajo normativas. No se olvide, ese es el objeto de estudio, no tiene que olvidarse. Todo tiene que hablar respecto al objeto de estudio. ¿Sí? Ya. Me disculpe, ingeniero. Implementación de las instalaciones eléctricas residenciales. Y ahí mismo ya puede lanzarse Esmeraldas. Y en Esmeraldas específicamente, póngale coma, y en Esmeraldas específicamente, la coma era después de residenciales. Oh, bueno, quiten la coma. Específicamente, coma, ahí sí va, específicamente, coma. Y en Esmeraldas, específicamente, este asunto, chuta, ¿qué será? Usted sabe, no sé si está el compañero que sabe más de la empresa eléctrica. Aquí Esmeraldas es tierra de nadie, saben decir. Pero no vale que ponga eso, ¿no? No vale que ponga eso, No. pero póngale un sinónimo, ¿sí? Que este asunto es mucho más crítico. Este asunto es mucho más crítico, permitiéndose instalaciones instalaciones eléctricas que presentan
alto riesgo. Instalaciones eléctricas artesanales, ponga. Instalaciones eléctricas artesanales que presentan alto riesgo. Que presentan alto riesgo y hay puntos suspensivos para que continúe. ¿Sí? Ya, ese sería el contexto de las instalaciones eléctricas residenciales. Ya contenidos, vamos revisando rapidito, vea, ya se acaba la hora y no hemos conversado con los otros compañeros. Estamos contenidos, capítulo 1, marco teórico, características técnicas del servicio eléctrico, sistema eléctrico de potencia, instalaciones residenciales. Instalaciones residenciales es el meollo. ¿Para qué lo anterior? ¿Perdón? ¿Para qué lo de características técnicas del servicio eléctrico, sistema eléctrico de potencia, si lo que usted va a hablar, su objeto de estudio son las instalaciones eléctricas residenciales? Entonces póngale como 1.1 instalaciones eléctricas residenciales. 1.2 afectaciones de una mala instalación eléctrica residencial. Riesgos a ver, pero no, o sea, me refiero a la parte de seguridad, ¿no? De que puede ocasionar incendios, de que pueden ese tipo, ¿cómo sería? Para no redundar dentro de las afectaciones. Sí. Prevención. No tanto prevención. ¿Se hay diferencia entre afectaciones y riesgos? Bueno, consulte, póngale riesgos de una mala instalación eléctrica residencial. Ya, lo principal. Póngale diseño de una instalación eléctrica diseño de una instalación eléctrica residencial bajo normativa. Bueno, verá que son solamente ideas, no digo que le deje tal cual. Pero antes de eso entonces nos falta normativas que rigen las instalaciones eléctricas residenciales en el Ecuador. Esa póngale arriba. Ese sería Póngale, póngale, el arriba, 1.4. arriba, arriba. Arriba de esta que está usted. Ponga arriba y Ya, del enter. Ya, ahí. ahí póngale, ya me olvidé. Normativa, Normativa. normativa que rige las instalaciones eléctricas residenciales en el Ecuador. Ya, déjeme ver que estaba abajo. Diseño de instalación eléctrica residencial bajo normativas. Bajo normativas. Ya. Y aborre nomás el resto. Verá que eso de puesta a tierra y todo lo demás, eso ya debe estar en la... Eso ya le ponen el diseño de una instalación eléctrica bajo normativa, ¿no? La normativa le debe decir que debe poner cable a tierra, que debe el conductor no sé cómo, que el tablero, que las protecciones y todo lo demás. Entonces ya todo eso que tenía, Claro. eso ya va dentro del diseño de la instalación eléctrica residencial.
Propuesta tecnológica. Aquí usted tiene que poner propuesta para cada uno de sus objetivos específicos. Como sus objetivos específicos cambiaron, entonces tiene que cambiar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos al primer objetivo específico. Súbase. Al objetivo específico. Sí. Ya, hacer un levantamiento de información. Listo. Vamos abajo entonces. Propuesta tecnológica. Entonces póngale ahí 2.1. Propuesta para el levantamiento de información de las instalaciones eléctricas residenciales en el sector Gatazo. Y así va poniendo para cada uno de los objetivos específicos, ¿sí? Las propuestas es, la propuesta es qué va a hacer para cumplir con cada objetivo. Entonces, para el levantamiento de la información de las instalaciones, ¿cuál va a ser su propuesta? Elaborar una encuesta, elaborar una hoja técnica enfocado en los 4... Verá que eso no va a poner ahorita. Eso es ya cuando haga su tesis. Ahorita en el anteproyecto solamente van así, 2.1 eso, 2.2 eso, 2.3, listo, y se acabó. Yo le estoy diciendo ya para su proyecto, ¿sí? Para que tenga en mente para qué sirve una propuesta. Entonces, la propuesta es lo que usted, la manera en la que usted va a lograr cumplir con ese objetivo. Si el objetivo era hacer el levantamiento de información, su propuesta puede ser visitar de casa en casa, tomar fotografías, tomar videos, o de no, preparo yo una hoja técnica de inspección, ¿sí? Cualquiera, usted es su propuesta, nadie le está obligando a hacer una u otra, ¿sí? Usted tiene que proponer de qué manera va a realizar el levantamiento de la información, ¿sí? Eso es la propuesta. Y así vaya poniendo con cada uno de los objetivos específicos. Ok. ¿Sí? Póngale en rojo los otros porque esos de cajón tiene que borrarles. Desde el 2.2 al 2.4. Ya, en la implementación ya es la ejecución de cada objetivo específico. Por ejemplo, en la implementación, entonces 3.1 sería levantamiento de la información de las instalaciones eléctricas. Y ahí usted tiene que poner con sus palabras, ahí sí, todo lo que le pasó. ¿Sí? Eso es en el proyecto. Y ahorita en el anteproyecto solamente pone así 3.1 levantamiento de información, 3.2. Así, basándose en los objetivos específicos. ¿Ya? Vamos al capítulo 4, que ya tengo clase, vea. Vamos, capítulo 4, dice, análisis de datos y resultados. ¿Sí? Póngale, 4.1, análisis de datos. 4.2, análisis de resultados. Y se acabó eso. Nada que... Listo, se acabó el capítulo 4. Es todo lo que tiene que poner en el anteproyecto. Ya. Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. 5.1, conclusiones. 5.2, recomendaciones. Eso de 5.3, bibliografía, bórrele. Ya. Cronograma de actividades. Aquí en cada actividad tiene que poner sus objetivos específicos. Y si quiere, le desglosa cada uno de ellos. ¿Sí? O sea... Aquí donde dice buscar información de análisis, nada. Es levantamiento de la información, póngale.
levantamiento de la información, ¿no es cierto? Ese es el primer objetivo específico, ya. Dele enter. Enter. No, 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 ahí mismo, enter. Ya le di enter. 1. Elaboración de la hoja técnica de datos. 2. ¿Qué sería? Toma de datos. De información. Toma de datos de información. 3. Análisis de la información. Análisis y ordenamiento de la información podría ser. Ya. Ya, entonces ahí sí vaya viendo qué tiempo le va a durar hacer la hoja técnica, qué tiempo le va a tomar ir de casa en casa tomando los datos de la información y qué tiempo, una vez que ya tenga toda esa información, qué tiempo le va a llevar para hacer el análisis y el ordenamiento de esa información, o sea, poner en una tablita, sí, lo que tiene en papel, ponerle en una tabla Excel, sí, y tener ordenada la información. ¿Qué tiempo le va a llevar todo eso? Y eso le pone en el lado derecho en los meses. No sé si le va a llevar una semana. Puede dividirle por actividades. No, ahí tiene 3 actividades, ¿verdad? Para ese objetivo tiene 3 actividades. Entonces, para cada actividad, ¿qué tiempo le va a tomar? Eso tiene que ponerse, ¿sí? Bueno, mi estimado, ahí quedemos porque ya tengo clases ahorita. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Listo, jóvenes. No se olviden la siguiente clase y no desaprovechen ¿qué sería? Estas tutorías en las que ustedes pueden adelantar con sus proyectos, ¿sí? Bueno, es muy bueno para ya, que... jóvenes, nos vemos entonces Muchas gracias, la ingeniero. próxima. Pasen bien, buenas Buenas noches. noches.